Vamos a dar inicio a este webinar. Sean bienvenidas y bienvenidos por parte del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Organización de los Estados Americanos al diálogo interamericano sobre co-creación para la generación de políticas de datos abiertos, donde ahondaremos acerca de la experiencia de Perú y Costa Rica. Gracias por su respuesta y participación en esta actividad que se imparte en el marco de la Escuela de Gobierno de la OEA. Y hoy contamos con participantes inscritos provenientes de 14 países, lo cual es una muy buena noticia acerca del interés que estos temas suscitan en la región. Mi nombre es Mike Mora y soy especialista del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Organización de los Estados Americanos, desde donde, entre otros, coordino la implementación de los componentes OEA de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, ILDA, y facilito el Grupo Regional de Trabajo de Datos Abiertos, que componen 7 países de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe. En la próxima hora y media, si nos ajustamos al tiempo y nos va bien, estaremos conversando acerca de las experiencias de Perú y Costa Rica para la generación de sus políticas de datos abiertos, dos casos que desde la OEA y junto a la Fundación Avina tuvimos la oportunidad de apoyar en los procesos de generación de políticas de datos a través de ILDA, que es una iniciativa apoyada en los últimos 3 años por el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo de Canadá, el IDRC, y la cual estamos extendiendo en este momento 2 años más en lo que sería su segunda fase. Para cubrir el tópico de este webinar, escucharemos 2 intervenciones por las autoridades que han impulsado estos procesos en estos 2 países, en Perú y Costa Rica, y en seguimiento a estas 2 intervenciones serán comentadas por 2 expertos regionales y al final del webinar tendremos un periodo de preguntas y respuestas con los participantes. Por parte de los países nos acompañan 2 autoridades top. Ellas son, por Costa Rica, la viceministra Ana Gabriel Zúñiga Aponte, en representación del Ministerio de Presidencia de Costa Rica, con el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano. Bienvenida, señora viceministra. Y por parte del Perú nos acompaña la secretaria Mayen Ugarte Vázquez Solís, en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros, con la Secretaría de Gestión Pública. Bienvenida a usted también. Los 2 comentaristas que nos acompañan son 2 reconocidos expertos regionales. Ellos son Lucía Abelenda, de la Fundación Avina, quien se conecta desde México en este momento, y el doctor Fabricio Scrolini, coordinador ejecutivo de ILDA en Uruguay. Voy a tener la oportunidad de presentar a cada uno de ellos 4 más adelante con detalle. A los 4, muchas gracias. Nos alegra poder tenerles a ustedes reunidos en este webinario, por lo cual no me queda duda que el conocimiento que emanará de esta sesión será muy constructivo para el emprendimiento de procesos similares de generación de política pública, específicamente datos abiertos en países que apenas lo están emprendiendo o que están en proceso de fortalecimiento de estas políticas. Bien, me resta cerrar esta introducción notando algunos puntos importantes y pasamos con las presentaciones. Lo primero es que con el avance de los datos abiertos en las Américas y los compromisos que los países de la región hacen en sus esfuerzos para afianzar el gobierno abierto, se hace imperante el abordaje de procesos de generación de políticas que no solo permitan a los gobiernos tener un marco normativo para la implementación de los datos abiertos, sino que también habilite a los ecosistemas nacionales, me refiero a que los active, para que los datos abiertos sean en realidad efectivos, generen valor y sean de beneficio de las instituciones y de la ciudadanía. Por supuesto, siempre teniendo presente aspectos relevantes que no comprometan la seguridad del Estado o la privacidad de los ciudadanos, por mencionar algunos aspectos. Así que, a la luz de la necesidad de dirigir estos marcos normativos, se han emprendido iniciativas importantes que apoyan y complementan estos procesos de generación de políticas de datos abiertos, como lo es, por ejemplo, la Carta Internacional de Datos Abiertos, una iniciativa global de co-creación que se generó, o la cual generó un instrumento que es una base internacional con la definición de 6 principios de datos abiertos muy importantes. Y vale la pena recalcar que esos instrumentos son ya 9 países, es decir, 9 gobiernos nacionales y un número amplio de gobiernos locales de la región los que ya le han adoptado. Bueno, sin más, y para no alargar esta introducción, me permito dar una serie de instrucciones y proseguimos con la primera presentación que tendremos a cargo de la secretaria Ugarte de Perú. Lo primero, la primera instrucción es
que las cuatro intervenciones van a ser de corrido, es decir, no pausaremos en las intervenciones. Vendrán una después de la otra. Lo segundo es que solicitamos a los participantes escribir y enviar sus preguntas a través de la herramienta de chat que encuentran en la parte inferior derecha de la pantalla a lo largo del webinar, y les recomendamos no esperar hasta el final de las presentaciones para enviar sus preguntas, sino que puedan hacerlas a medida les van surgiendo. Nosotros les vamos a ir recopilando. Cuando lo haga a través del chat, identifíquese por nombre, país, institución o filiación profesional que representa, ya que leeremos estas preguntas junto a su nombre y la afiliación que presente a la hora de presentar la pregunta. Y lo último es que esta sesión está siendo grabada. El video y las presentaciones de este webinar las distribuiremos a todos ustedes y se hará pública, así como información complementaria que esperamos sea de valor en sus propios procesos de generación de políticas en gobierno abierto y ciertamente en datos abiertos. Finalmente, quiero anotar dos asuntos importantes. Lo primero es que desde el Instituto Nacional de Administración Pública de INAP Guatemala nos acompañan un grupo de 50 participantes, así como también en Costa Rica de la Asamblea Legislativa, donde hay 25 personas reunidas tomando este intercambio. Así que es un gusto, los saludamos, y por supuesto a todos los participantes en los demás países que están participando. Muchas gracias de nuevo a ustedes por acompañarme en esta introducción. Es un gusto verlas. Me gusta traer el balance de género a esta cámara, pero es una muy buena señal que ustedes están liderando procesos en la región, en sus países, ciertamente a nivel regional, como a través de Fundación Avina. Las mujeres son una fuerza importante para los datos abiertos y ciertamente este webinario lo está demostrando. Muchas gracias. Como la intención no es que tengan sus cámaras encendidas todo el webinario, yo les voy a pedir que la apaguen en este momento mientras empezamos la primera intervención, y finalmente, antes de ceder la palabra a la secretaria Ugarte, quisiera, para la primera presentación, quisiera presentarla, por supuesto. Esta primera presentación estará a cargo de la secretaria Mayen Ugarte Vázquez Solís, como les comentara, quien lidera la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros desde agosto de 2006 en el Perú. Es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene un máster en Administración Pública por la Universidad de Syracuse en Nueva York, y experta en temas vinculados a la reforma de la administración pública. Ha trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo como especialista en modernización del Estado, desarrollando y supervisando proyectos en países precisamente en Perú, Colombia, Panamá, entre algunos de los países en los que ha trabajado, por supuesto, en otros más. Fue gerente general de Goberna SAC, a través de la cual lideró proyectos y estudios vinculados con la reforma de organizaciones públicas, descentralización y desarrollo de políticas para los 3 niveles de gobierno y cooperación internacional. Adicionalmente, ha sido directora de estudios de Facultad de Gestión de la Pontificia Universidad Católica del Perú y catedrática en la Maestría de Gestión Pública de la ESAN. Muchísimas gracias a usted, secretaria, y estamos atentos a su presentación, para lo cual me voy a permitir, por supuesto, subir su presentación en este momento. Hola, buenos días con todos. Esperamos la presentación y comenzamos. Perfecto, ahí está su presentación, secretaria. Buenos días, Mike. Buenos días a todos los que están escuchando. A ver, nos ponemos un poquito en contexto, ¿no? Comenzamos poniéndonos en contexto. ¿Cómo comenzamos en el Perú? Ya en el 2011 había iniciativas aisladas o iniciativas espontáneas, que es una buena forma de escribirlas, de intentos de hacer o de logros, en algunos casos en algunas entidades, de exponer, de poner sus datos al servicio de la comunidad. En el 2012 se comienza a trabajar la política de modernización y se trabaja de forma participativa. Y coincidentemente en este periodo, el Perú
desde el 2012 forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. Por lo tanto, todo este esfuerzo de ser parte de la alianza, este conocimiento, se incorpora en el proceso que se trabaja para construir la política de modernización, que es un proceso que incluye mucha consulta, muchos esfuerzos de reunión con ciudadanos en diferentes lugares del país. La PCM, a partir de ese momento, asume el rol de liderazgo, la PCM es la presidencia del Consejo de Ministros, asume el rol de liderazgo de la política de modernización y dentro de esta se incorpora el elemento gobierno abierto como un elemento para lograr desarrollo sostenible. En adición, también se incorporan los elementos de gobierno digital. Nosotros lo denominábamos en ese momento gobierno electrónico. Esto va a tener una evolución y recientemente lo que fue la Oficina de Gobierno Electrónico se convierte en una Secretaría de Gobierno Digital. Entonces, nosotros somos socios, coproductores de gobierno digital, de temas de datos abiertos con la Secretaría de Gobierno Digital desde hace muy poco tiempo. Y adicionalmente también en esta reforma que hemos hecho de la Presidencia del Consejo de Ministros, se crea un área para el tema de innovación. Innovación se va a convertir también en otro de los sectores clave con los que vamos a tener que trabajar en los años que vienen en la implementación. Entonces, resumiendo, en el 2011 había iniciativas autónomas, espontáneas. En el 2012 Perú decide incorporarse a la Alianza de Gobierno Abierto y esto lleva a que en el 2013, cuando se aprueba la política de modernización, se incluya como uno de sus elementos tanto a gobierno abierto como a gobierno electrónico, hoy gobierno digital para nosotros. Ya en los años recientes, sobre todo con el impulso de OECD, hemos entrado a un escenario donde también estamos incorporando en nuestra propia planificación los objetivos de desarrollo sostenibles. Perú está en el proceso de buscar su invitación a la OECD. En este proceso ya hemos incorporado esos objetivos que incluyen el tema de ese tipo de Estado colaborador que garantiza acceso público a información. Ahora bien, también creo que como parte del contexto es importante notar que ya hace casi 20 años que Perú tiene una política de apertura de datos, pero no en la forma como nosotros abrimos los datos, sino de información por transparencia. Únicamente de lógica de transparencia, pero sí tenemos una experiencia de larga data en el tema de transparencia. Dicho esto, ¿en qué consiste? Recientemente aprobamos la Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales. Esa estrategia consiste principalmente en promover la innovación para la generación de valor público con la reutilización de datos abiertos, con la idea de que esto contribuya a la generación de espacios económicos y sociales de desarrollo. La idea es que la participación ciudadana se incremente, se haga de mayor calidad también, más exigente también para el gobierno y tengamos mejores formas de seguimiento al gobierno. ¿Por qué el gobierno está tan interesado en este tema? Tenemos una crisis, no es una crisis reciente, es una crisis de larga data además la vive casi toda América Latina, de valoración de la acción de gobierno por parte de los ciudadanos. Y si el primer ministro y el presidente consideran que tener un gobierno abierto y mostrar las cosas que tiene ese gobierno son relevantes para que los ciudadanos vayan retomando, reganando la confianza en su Estado. Entonces, la estrategia lo que hace es establecer un marco. Nosotros no tenemos una política de datos abiertos o de gobierno abierto porque nosotros tenemos dentro de nuestra política de modernización, pero establece un marco estratégico para orientar el desarrollo de datos abiertos desde la administración pública, con la intención que eso se sume la actividad privada y especialmente la actividad académica, por ejemplo. La finalidad, promover la generación de valor público y los principios a los que nos vamos a adherir son los principios de datos abiertos de la Carta Internacional, aun cuando el Perú no los ha suscrito aún. Pero sí los hemos recogido ya en la Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales. Los objetivos específicos de todos los que ustedes pueden ver ahí, yo quisiera resaltar dos, a los que de alguna forma hice mención antes. Uno es fortalecer la confianza en la administración pública. Realmente los indicadores sobre confianza en el sector público, sobre confianza en las instituciones públicas son muy bajos en el Perú, y eso nos lleva a tener que tener una estrategia particular o una estrategia muy orientada a retomar y mejorar esta confianza. Y el otro elemento que nos interesa también retomar es
la participación de los ciudadanos en asuntos públicos, especialmente en cierto tipo de políticas públicas. No tenemos por costumbre trabajar con estos modelos, salvo en cosas muy particulares, muy de pequeña escala. Entonces, para nosotros es una oportunidad de hacerlo en escala nacional de gobierno y no solo a niveles locales que se venía a trabajar. Las principales líneas de acción de la política van a ser, y aquí resalto algunas nada más, perdón, me fui, el establecimiento de un marco institucional y normativo, y en eso estamos trabajando fuertemente, y después voy a tomar el tema con más profundidad para explicar cómo hemos llegado a esto. Pero básicamente estamos en un ambiente favorable que se ha complementado con la creación de una autoridad de transparencia que tenía que ser responsable, que será responsable esta proceso de implementación, de, digamos, inclinar la balanza cuando hay dudas sobre si algo debe o no entregarse a los ciudadanos, alguna información. Y luego una estrategia coordinada, una acción coordinada dentro de la propia Presidencia del Consejo de Ministros, entre la Secretaría de Gestión Pública y la nueva Secretaría de Gobierno Digital, más la Unidad de Innovación de la PCE. En conjunto se forma un equipo que debe llevar adelante toda esta información. Estamos haciendo esfuerzos para tanto el portal como utilización del portal y lo que vamos a sacar sean más demandados por la ciudadanía. El otro elemento importante es que estamos ya sacando en los próximos días, ya tenemos una versión beta, pero estamos ya en el proceso de contar con el Portal Nacional de Datos Abiertos. Aquí sí queremos, es importante resaltar que hemos optado por tener los estándares internacionales y que hemos logrado hacer un catálogo nacional de datos, que es lo que paulatinamente se está llevando al portal. Y finalmente, el tercer elemento de los lineamientos clave ha sido la promoción de iniciativas y creación de espacios participativos y colaborativos de cultura. Esto para nosotros es probablemente uno de los retos más grandes, porque no es un reto técnico, sino un reto más de orden político. ¿Cómo conseguimos que crezca la demanda? En esto estamos, nuestro mecanismo clave va a ser el nuevo plan de gobierno abierto, que comenzamos a formular y tenemos que aprobar a mitad de año, para buscar apuntar mucho hacia cómo se crean espacios de utilización o mecanismos que nos promuevan la demanda. ¿Cómo ha sido el proceso de generación? Que es justamente lo que nos interesa conversar acá. Como decía antes, desde 2011 ha habido iniciativas independientes, autónomas, ha habido sectores o ministerios que tuvieron mucha apertura por decisión propia con el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, que toda su información la colgó para que pueda ser utilizada, ¿no? Hubo iniciativas de educación o de salud, pero fueron iniciativas aisladas, que dependieron mucho de quién estaba a cargo de esa entidad o de esas entidades en un determinado momento. En el 2011 también hubo iniciativas locales, municipalidades como Lima Metropolitana, Miraflores y San Isidro, que son municipalidades de ciudades importantes, todas de Lima, en el Perú, Lima concentra el 30% de la población. Entonces, municipalidades de Lima, de la capital del país, han sido las que empezaron a liberar su información y a promover actividades como hackatones para la utilización de esta información. Se suma a esto la política de modernización en el 2013, pero también se suma lo que se elabora para esta política, que fue un conjunto de diagnósticos y estudios sobre datos abiertos, gobierno abierto y gobierno digital, que se trabajaron con el apoyo de la cooperación internacional, principalmente la multilateral. Y por lo tanto se incluye dentro del plan de gobierno abierto 2015-2016 el salir con el Portal Nacional de Datos Abiertos, que además requería previamente la aprobación de la estrategia. En este proceso tenemos un cambio de gobierno, ¿no? Y en este cambio de gobierno se retoma o se repotencia esta parte de la política de modernización. ¿Qué ha sido clave también en esto? Ha sido clave el apoyo a la cooperación bilateral. Hemos tenido apoyo de Progobernabilidad, que es un proyecto del gobierno de Canadá, que nos ha acompañado en la parte más técnica de formulación y de validación de esta política, que ha involucrado a algunos gobiernos regionales. Tenemos 3 niveles de gobierno en el Perú. El intermedio de gobierno está involucrado a través de Progobernabilidad para ser unos actores que también participen abriendo sus datos y creando condiciones para ver si era posible llevarlo a otros niveles de gobierno también, no solamente un esfuerzo nacional. Y también nos ha apoyado en lo que ha sido el proceso de levantamiento de información por la sociedad civil.
empresa, academia y sector público. En el 2014, bueno, los diagnósticos se producen en el 2013, en el 2014. En 2014 además Perú toma fuertemente esta decisión de tratar de entrar de ser parte de la OECD, y eso nos hace que los estudios, lo que se llama el programa de país para Perú en gobernanza, incluya como uno de sus capítulos o unos acápites donde teníamos una tarea pendiente el tema de gobierno abierto con la consecuente también acompañamiento de la estrategia y el portal de datos abiertos. En el 2016 hemos estado más en un proceso de difusión y validación, también acompañados por diferentes actores de la cooperación, también con recursos propios. Y aquí, además de haber hecho el ejercicio de trabajar en la validación y casi la construcción con especialistas, con los usuarios potenciales, tener focus groups, con equipos o con personas que son los que típicamente trabajan con el Estado o trabajan observando al Estado y haciéndole fiscalización al Estado, también hicimos un ejercicio de trabajar con las grandes empresas que también son usuarios de otro tipo. Entonces, además de ver empresas, academias, sector público y representantes de sociedad civil, trabajamos con empresas de tecnología para que también nos dijeran si estábamos en una línea que nos preocupaba mucho de, al regular una estrategia, no estar cerrando demasiado el espacio de innovación. Pues la idea de esta estrategia era que nos permitiera sentar bases, pero no canalizar de una forma tan estrecha que no permitiera una innovación. Este último proceso llevó finalmente a que estuviéramos listos para probar nuestra estrategia y venía la pregunta de, bueno, ¿cómo lo implementamos? Entonces, parte de este proceso de 2016 ha sido también trabajar con las entidades que tenían que colocar sus datos en una graduación, es decir, qué estamos listos para colocar, qué nivel, qué calidad tenía esta información y qué era más difícil de aportar a este portal de datos abiertos, porque de poco serviría hacer un portal en el cual nosotros trasladamos prácticamente la misma información que ya era pública, aunque fuera en otro formato. Entonces, para evitar eso, hicimos un trabajo arduo de identificar todo lo que existía, que era relevante, además de graduarlo como relevante para los potenciales usuarios, que podía ser incorporado en el corto, mediano y largo plazo. De forma tal que tenemos una hoja ruta, si quieren, por cada entidad, de qué cosa debe ir incorporando en este portal a medida que vamos avanzando en el tiempo y vamos avanzando viendo, por ejemplo, cambios de formatos, etc. Y del lado de nosotros también hemos tenido que establecer mecanismos de revisión de la información que se estaba colgando, que se va a colgar en el portal, para asegurarnos que tiene cierto nivel de calidad. Y eso ha sido nuestro 2016, 2017 aprobamos la estrategia, y entonces ahora estamos en el proceso de sacar ya la versión no beta, sino la versión ya inicial del portal de datos abiertos. Estaba programada hacer un lanzamiento en estos días, pero como habrán podido escuchar en noticias, las circunstancias del país por fenómenos climáticos nos han llevado a tener que posponer todo ese tipo de cosas como lanzamientos. Seguimos trabajando, pero vamos a posponer un poco lo que son eventos, porque en este momento todo está concentrado en la de emergencia que estamos viviendo. Entonces, sobre cuáles han sido los aspectos relevantes, que fue el siguiente elemento que nos ha pedido atender a lo largo de este proceso de construcción. En un inicio creo que lo relevante ha sido la vocación de las entidades, ¿no? Este esfuerzo de los gobiernos locales y algunas entidades del Ejecutivo que buscaban mantener o que permitieron mantener el interés en los datos abiertos. En la fase de diagnóstico y estudios ha sido muy relevante el contar con el apoyo de los multilaterales. Nos han servido de gatilladores de estas iniciativas, además de, más allá de financiar, nos han aportado expertos que nos han permitido, en un tema que era nuevo para el país, dar saltos importantes sin tener que pasar, o sea, reducir los procesos de aprendizaje, ¿no? Para hacerlo de una forma bien hecha más rápidamente. Hemos tenido momentos críticos también, los cambios de gobierno, los cambios institucionales, que implican pues un cambio de gobierno para todos, han hecho que también se pierdan oportunidades por el paso natural del fin de un gobierno y el inicio de otro. Hemos, en la fase de elaboración y presentación y consulta, la estrategia ha sido elaborada con apoyo de la cooperación canadiense, ha sido presentada con apoyo de la OEA, ¿no? Y ha sido también de parte del gobierno muy anunciada, lo cual nos ha permitido también entrar en una fase de aprobación con un apoyo político importante.
tenido en el proceso, el año pasado, antes del 2015, hubo el plan de gobierno abierto, incluía no solamente esto, sino otros elementos que fueron, en el proceso de negociación, llevaron a una suerte de enfrentamiento entre el Estado y la sociedad civil, por una discrepancia en cómo se debían abordar algunos elementos de transparencia, y eso llevó a que se quebrara el espacio participativo formal. Sin embargo, de manera oficiosa se ha mantenido el contacto con la sociedad civil, aunque no estuvieran sentados en la misma mesa o en una comisión permanente, ¿no?, de gobierno abierto. Y eso sí ha sido un tema relevante porque hemos tenido que retomar y reconstruir estas relaciones de confianza que son necesarias para políticas de este tipo. El poder aprobar la estrategia, el poder aprobar las regulaciones vinculadas a esta y ahora salir con los datos, nos está permitiendo mejorar la confianza, o sea, retomar esa relación de confianza con la sociedad civil también. En lo que es validación y difusión, hemos tenido una participación, o sea, una suerte de representación bastante nutrida del ecosistema. Tenemos retos por el limitado conocimiento sobre lo que es datos abiertos en los funcionarios del sector público, y esto nos lleva a frenos a veces, o dudas, o mucha necesidad de asegurar que no se está transgrediendo algún tipo de regulación, norma o expectativa de parte de la autoridad cuando un servidor público abre su información. Es decir, lo que estamos enfrentando acá es un problema de cultura organizacional también, del propio sector público, que tiende a pesar de que tenemos muchos años con temas de transparencia, tiende a aquello que no está obligado a abrir, percibe que no es información pública. Entonces, aquí sí el reto es un reto de orden cultural, ¿no?, de un cambio de cultura en el propio servidor público, que nos permita ir avanzando a que desde el inicio estamos pensando que lo que producimos tiene que ser abierto y conocido para la sociedad. Eso tiene que ver con un sistema político complejo, con el temor a la crítica, ¿no? Aunque teóricamente decimos que se aprende el ensayo-error, es muy complejo equivocarse cuando uno es autoridad. Entonces, esto genera una tendencia casi natural a la cerrazón, ¿no?, a cerrar cosas, a no abrir todo, no decir todo hasta que está uno perfectamente convencido de que no va a tener errores o cambios. Entonces, claro, esto es un proceso constante. Y aquí lo que nos está ayudando mucho es el tema de tener el apoyo político. En este proceso de validación, por ejemplo, donde construíamos las bases, el catálogo de datos, lo que hemos tenido que hacer es a veces tener que llevar al Consejo de Ministros la lista de los que no estaban cumpliendo con los compromisos asumidos o los que no estaban participando activamente. Y entonces, esta forma de demostración de apoyo político, cuando el presidente del Consejo de Ministros les dice a los ministros, tu sector o tu entidad de tal sector no está cumpliendo con el compromiso, ha marcado mucho la pauta para la colaboración. Además, en esta etapa hemos tenido mucho apoyo de la cooperación internacional, hemos tenido seminarios sobre datos abiertos, modernización, ¿no?, con apoyo y participación de diferentes actores multilaterales y bilaterales. Y finalmente, en la fase de aprobación, el desarrollo de la estrategia, ha estado, lo que comentaba antes, el apoyo político evidenciado a través de varias cosas, desde el discurso de investidura, que es cuando el presidente al inicio de su mandato se presenta ante el Congreso de la República y da un mensaje a la nación de lo que espera hacer, ya se incluyó, ¿no?, el tema de gobierno abierto en este momento. Entonces ya es un compromiso político tomado por el presidente del Consejo de Ministros, que nos genera una serie de obligaciones a nosotros para llevar adelante esto. En los problemas, en el lado de lo problemático, en el lado de los temas críticos, nuestro reto mayor va a estar por identificar y generar una oferta de datos gubernamentales y garantizar calidad, como ya mencioné. En cuanto a qué hemos avanzado, dónde estamos, ¿no?, algunos avances importantes, algunos elementos que quisiera resaltar. Aquí quisiera un poco concentrarme en lo que son las preguntas sobre co-creación que nos hicieron, ¿no? O sea, si se recomienda o no la co-creación para políticas públicas y especialmente para políticas públicas como las que tienen que ver con datos abiertos. ¿Es recomendable? Sí. La respuesta es claramente sí, es recomendable que exista co-creación, que exista participación, pero es insuficiente. No solo basta con esto para sacar políticas de calidad y hacerlas implementar. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que hay otros factores relevantes. Quisiera rápidamente pasar por varios de ellos.
El aporte especializado que provino de la cooperación ha sido muy importante. El apoyo político, como mencioné antes. El equipo de trabajo, que involucre no solo a los sectores que tienen algo que aportar, sino también a aquellos sectores que tienen algo que objetar. Porque si están involucrados desde el comienzo, es mucho más fácil y mucho más factible que logremos pasar las vallas que nos van a poner en el proceso de aprobación. La sensibilización ha sido muy importante, la cantidad de sensibilización que hizo el equipo del presidente del Consejo de Ministros, que lo hizo, y la colaboración que tuvo para esto, los seminarios y demás, porque han colocado en la agenda un tema que no existía prácticamente o no tan estructuradamente en el país. Otro tema importante ha sido que hemos tenido oportunidades que hemos podido aprovechar. Hemos tenido políticas públicas que eran algo así como primas hermanas, porque no eran exactamente sobre lo mismo, pero que de alguna forma nos ayudaron a superar vallas culturales en la administración pública. Hubo una decisión de apostar por la interoperabilidad de información y eso llevó a que las entidades públicas del Poder Ejecutivo tuvieran que comenzar a colaborar entre ellas para compartir datos en el back office, para poder hacer una mejora en servicios administrativos a los ciudadanos. Y ya esto, que es un primo hermano de trabajar en conjunto, temas de información, abrir nuestra información a otros, va demostrando una vocación de gobierno por apertura. Eso hace un primo hermano, si bien no está directamente vinculado, nos permite lo que la teoría llama un spillover, ¿no? O sea, nos salpica elementos de demostración política de una decisión de gobierno. Y sumado a esto, también ha habido iniciativas paralelas, cercanas, como por ejemplo el Ministerio de Economía y Finanzas, participando en la iniciativa de Open Budget, ¿no? De presupuesto abierto. Entonces, ese esfuerzo de una de las entidades que más información proveía ya, pero que proveía de una forma en que no necesariamente era reutilizable, en muy pocos casos era reutilizable, ¿no? Ha sido también importante para que sea más fácil que las entidades estén dispuestas a abrir su información. La oportunidad de la participación es importante, pero tiene que ser oportuna, organizada y claramente instrumentalizada, porque como en toda política pública hay clientes alrededor de lo que se genera, hay intereses y hay afectados. Entonces es muy importante tener claridad sobre cómo estructuramos la participación, porque si no se convierte en mecanismo de bloqueo también. Entonces no es una participación que surge así de la nada, donde espontáneamente cada uno hace lo que le parece que es relevante, sino que uno tiene que pensar bien su estrategia para ver a quién involucra en cada momento, cómo se asegura que todos los intereses estén representados, pero que además puedan ser canalizados estos intereses de forma tal en que podamos seguir adelante y no terminemos bloqueados o enredados en finalmente, dos elementos más sobre esto. Uno es el desarrollo de capacidades de cambio de cultura y de concepción, que esto es un tema que tenemos en proceso, que estamos trabajando fuertemente y que queremos además involucrar cada vez más en nuestro plan del próximo año. El poder prometer cosas que vamos a entregar, tener delivery, en los plazos que hemos previsto, y para esto los compromisos internacionales nos sirven mucho como gatilladores, nos permiten voltear a la autoridad y decirle, bueno, pero tenemos un compromiso. Entonces hemos utilizado los compromisos internacionales para generar el recurso político o económico o de equipos técnicos requeridos para llevar adelante la aprobación, la formulación, la aprobación y hoy día la implementación. Y luego la capacidad técnica, ¿no? También necesitamos tener capacidades técnicas del lado del propio Estado para llevar adelante todo esto. No es tan fácil, no tenemos servidores públicos, o sea, no es que tengamos una evidencia, una costumbre de trabajar con base en evidencia y data. Por lo tanto, es un cambio importante en el sector público tener otro tipo de personas, de perfiles profesionales, trabajando en esos temas dispuestos a utilizar esta información. Todo eso junto con la co-creación permite aprobar y ahora estamos en proceso de implementar el tema de datos abiertos. Es decir, no basta solamente la participación para la co-creación, sino que requerimos otros elementos que son condiciones de muchas políticas públicas. ¿Hacia dónde vamos? Tenemos tareas todavía por abordar. Ahí ustedes ven una lista ahí. Yo quisiera concentrarme en dos de ellas, que son las que nos parecen quizá las más críticas. Desde el punto de vista más técnico, está el conjunto de instrumentos que tenemos todavía que llevar adelante, que es la aplicación de estándares internacionales en calidad de datos, respeto a la privacidad, con la notificación
protección de datos sensibles. Tenemos mucho trabajo por hacer acá, varias regulaciones que tenemos que sacar todavía para asegurarnos que las cosas van a funcionar adecuadamente, ¿no? Que no se nos va a ir a algún sitio de información donde no debiera, por decir de alguna forma esto. Y luego, otro tema que me parece sumamente relevante es cómo conseguimos pasar de la promoción de la oferta, que es lo que hemos estado haciendo, a tener un escenario de promoción de la demanda. Y para nosotros, el nuevo plan de gobierno abierto va a ser clave para trabajar la promoción de la demanda. Necesitamos, para que eso se sostenga, se sofistique y se haga de mejor calidad, tener una demanda constante, consistente y de calidad también por la información. Solo eso va a hacer que el mundo político esté dispuesto a seguir abriendo, porque hay un rédito político en hacerlo, y no solamente la crítica que puede venir por tener tanta información. Necesitamos que haya una demanda sustantiva, una demanda de calidad y una demanda sofisticada. Entonces nuestro trabajo ahora es, así como tenemos que continuar con la promoción de la oferta para que cada vez más actores coloquen su información, tenemos que trabajar fuertemente en la promoción de la demanda, para que en algún momento ya sea parte de los usos naturales, y si uno retira información, si uno deja de abrir los datos, haya una reacción de la sociedad, no pase desapercibido. Creo que ahí están nuestros principales retos en los próximos años, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, secretario Ugarte, por esta presentación. Excelente todos los puntos que trae de su presentación a este diálogo y a la mesa de una experiencia de la cual podemos aprender para trasladar a otras latitudes de la región. Son muchos los elementos por los que han tenido que, que navegar ustedes para poder tener hoy lo que han avanzado en materia de normativa, como también con su propio portal y como bien lo mencionaba, con procesos de co-creación en la capacidad de que diferentes estamentos de gobierno puedan ser parte de estos procesos y de esta iniciativa. Así que muchísimas gracias. Le invitamos a que nos siga acompañando para poder escuchar el resto de las presentaciones y poder atender algunas preguntas que ya vienen haciendo en el chat y de ser posible si las van viendo y quieren específicamente responder algunas de las que se van encontrando cuando lleguemos a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, bienvenidos. Muchísimas gracias por la presentación. La segunda presentación la tenemos a cargo de la viceministra Ana Gabriel Zúñiga Aponte. La viceministra es la persona encargada del gobierno de Costa Rica para atender la agenda de trabajo en conjunto con los pueblos indígenas y asume la representación ante la Alianza por un Gobierno Abierto de Costa Rica. Se convirtió en la jerarca más joven de la administración Solís Rivera al asumir el viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano a los 25 años. Como viceministra en Diálogo Ciudadano, tiene como prioridad construir una dinámica inclusiva en lo que corresponde a las relaciones del gobierno con los movimientos sociales, poblaciones vulnerables, fuerzas comunales y ciudadanía activa. Es egresada en Derecho, con énfasis en Derecho Ambiental y estudiante de la Maestría en Gerencia de Políticas Públicas Sociales del Instituto Centroamericano de Administración Pública. También es activa participante de los movimientos sociales durante su etapa universitaria en el movimiento estudiantil de la Universidad de Costa Rica. Desde ese entonces mantuvo su militancia en colectivos ecologistas y de mujeres. Viceministra Zúñiga, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí y poder acceder a tener este espacio de presentación. Muy buenos días a todas las personas. De nuevo un saludo gigantesco a quienes nos están acompañando el día de hoy. Precisamente, como le comentaba Mike, a nosotros desde el Viceministerio de la Presidencia nos ha correspondido impulsar la Agenda de Gobierno Abierto, la cual hemos establecido en diversos ejes, y una de las prioridades es dotar al país de una política de datos abiertos y además de garantizar uno de los elementos que hemos considerado fundamentales para hablar de un gobierno abierto como lo es la co-creación. Debo decir además que el respaldo de la OEA, de Trust of America, de la Embajada de los Estados Unidos ha sido esencial para dotar no solo de un apoyo
logístico, sino también técnico y de una legitimidad internacional importante para que los diversos actores que se han estado involucrando con nosotras en esta importante labor pues se sientan bastante cómodos y además bastante afianzados en el proceso que estamos llevando a cabo. Como les estaba comentando, el gobierno abierto y que ahora desde la semana pasada ya es formalmente Estado abierto porque logramos alinear a todos los poderes del Estado y gobiernos locales, algunos gobiernos locales, con este enfoque de apertura. El gobierno abierto es el tercer pilar del Plan Nacional de Desarrollo, específicamente establecido como un gobierno abierto, transparente y eficiente en lucha frontal contra la corrupción y además participativo, eso es muy importante. Y a partir del mandato de este tercer pilar, es decir, que es la tercera prioridad de esta administración, decidimos elaborar una estrategia nacional de gobierno abierto que conceptualiza el mismo como un proceso de transformación cultural que pretende dinamizar la relación entre instituciones públicas con los diferentes agentes sociales y de dotar de herramientas y mecanismos para que las personas ejerzan sus derechos ciudadanos de manera efectiva. Además, la Estrategia Nacional para el Gobierno Abierto, creo que es importante tenerlo claro, cuenta con 3 ejes de trabajo: el eje de participación ciudadana, el eje de lucha contra la corrupción y el eje de transparencia y acceso a la información. En el eje de transparencia es que establecimos como una de las prioridades la generación de una política nacional de apertura de datos, dada la necesidad de generar capacidades instaladas en nuestros funcionarios de diferentes entidades públicas para que entiendan lo que implica un dato abierto, para poder afianzar el ecosistema y para ir adaptando de manera progresiva nuestro entramado tecnológico y garantizar un verdadero gobierno abierto en este sentido. Valga decir que el proceso que permitió consolidar nuestra política de apertura de datos no solo tiene una noción del eje de transparencia y acceso a la información, sino que además el de participación ciudadana, porque como pueden ver, el proceso de generación de insumos para esta política contó con mesas de diálogo que iniciaron en mayo del año anterior, que tuvimos la participación de 32 instituciones, 10 grupos de sociedad civil, 7 representaciones del sector privado, 6 de la academia y un medio de comunicación para un total de 110 personas. Y es ahí donde logramos identificar la principal fortaleza de nuestra política, porque como bien sabemos, las prioridades de un gobierno pues cambian con la administración. Y en este sentido, parte de nuestro trabajo es empoderar a la ciudadanía que se beneficia de esta dinámica proactiva de transparencia, como lo son los datos abiertos, para que puedan empoderarse y demandar la implementación y cumplimiento de esta política una vez que esta administración salga. Y además logramos adoptar la Carta Internacional de Datos Abiertos en octubre del 2016, generando otro insumo con estándares internacionales que debemos comenzar a implementar en nuestro país. Me parece importante hacer una breve explicación lineal en el tiempo. De noviembre a diciembre del 2016 trabajamos en la elaboración de lo que es el estado de situación de los datos abiertos en Costa Rica, en un trabajo conjunto con OEA, Trust, ILDA. Eso después incluso de haber tenido los insumos de las mesas de diálogo, que yo creo que es muy importante, y también de los insumos que realiza el Ombudsman de nuestro país junto con una entidad académica que perfila y analiza y evalúa la capacidad de los sitios web y de las páginas de las instituciones en términos de transparencia, lo cual también era un insumo importante. Todo desde octubre, que inició un procedimiento con la adopción de la carta, hasta febrero de este año, trabajamos en el seno de la Comisión Nacional de Gobierno Abierto y también con una subcomisión especializada donde participó la OEA, Trust, ILDA igualmente. Se generó un insumo normativo que fue bastante importante para afianzar nuestra propuesta de política de datos abiertos. Además, esto implicó en este despliegue, en este tiempo, que se generara una visita institucional con una experta que nos facilitaron en este proceso desde la OEA, precisamente para que hubiera un mayor acercamiento y una mayor comprensión de cómo estaba nuestro estado de situación. Todo el mes de marzo estuvimos en la gestión de consultas públicas e institucionales de la propuesta de la política pública.
para que ya ahora en abril podamos tener con un decreto que va a firmar el señor presidente y una directriz presidencial para poder también vincular a las autónomas. Ya tendríamos nuestra política de apertura de datos y desde este momento hasta lo que sería mayo estaría ya el inicio no solo de la implementación de la política, sino el inicio de la elaboración de los planes de acción institucionales con un carácter anual que sería del 2017 al 2018. Creo que es importante resaltar que esta política no tendría tanta legitimidad ni tanta posibilidad de ser sostenida a largo tiempo, a largo plazo, si no hubiera sido por las discusiones en la mesa de diálogo. Poder conjuntar en un mismo espacio actores de la sociedad civil que son usuarios de la información, actores privados que tienen información estratégica que es de interés a la academia, que puede facilitar, y también entender las dificultades y retos de las instituciones, posiblemente no tendríamos una política realista, una política que se adapte a nuestra realidad y sin duda alguna, reitero, el acompañamiento de expertos y de la OEA y de Trust y de ILDA en este proceso ha sido importantísimo también para conocer otras prácticas, para entendernos en un contexto internacional, que creo que es muy importante tenerlo claro, siendo además que nos encontramos en un proceso de adhesión a la OSD y que en el marco de esto logramos afianzar nuestra estrategia de Estado abierto, ya no solo de gobierno, y que además creo que vale la pena señalar que uno de los temas comunes que los 4 poderes y además los gobiernos locales que se han venido adscribiendo a este proceso hemos identificado es precisamente la apertura de datos públicos. Luego, otro de los elementos que permitieron y dinamizaron este proceso es que establecimos un equipo especializado, interdisciplinario y multisectorial que garantizó la continuidad de la co-creación en la elaboración de la propuesta de la política, es decir, no solo los insumos que se generaron en las mesas de diálogo, sino también la instauración de este equipo garantiza que la co-creación se sostiene en el tiempo. Luego hicimos la consulta focalizada e individualizada con la experta que visitó el país, tanto con instituciones como con representantes de sociedad civil, y la consulta pública que tuvo una serie de realimentaciones tan interesantes y tan valiosas que en este momento de hecho nos encontramos con el equipo jurídico viendo los detalles finales que se incorporarán a la política que ya será oficial y pública en abril de este año. En momentos críticos, yo creo que para desarrollar la política es la participación de más sectores en la formulación de la política. Yo creo que eso es importantísimo. La elección de los elementos a incluir en la política, eso siempre es un tema, ¿verdad? Porque incluso nosotros hemos determinado una lista inicial obligatoria y tomar la decisión sobre esa lista es complejo. Nos va a implicar un reto gigantesco en la implementación porque además nos hemos planteado un lapso de 90 días para comenzar a ver los resultados de esta lista obligatoria, sabiendo los retos que tienen muchas instituciones que ni siquiera tienen la información consolidada en físico. Pero hemos tomado la decisión política de iniciar esta incomodidad dentro de nuestro sistema y de nuestra administración con el entendido de que si no comenzamos ahora, posiblemente no vamos a poder ver resueltas las necesidades y no vamos a comenzar a adaptarnos a las nuevas prácticas en el ejercicio proactivo de la transparencia. Otro tema que también implicó una discusión a profundidad fue la elección del modelo de gobernanza, que en este momento tiene un carácter multisectorial, sector privado, sociedad civil, academia, institucionalidad pública, para precisamente garantizar una base mínima de co-creación y sobre todo de ver los intereses de todos los actores que se benefician de la apertura de datos ahí vislumbrados en la toma de decisiones constante y bueno, la aprobación de la normativa. En cuanto al abordaje de estos sistemas críticos, pues ampliamos el ecosistema con apoyo de sociedad civil, empresas y academia. Hicimos una revisión de casos internacionales. Tuvimos la incorporación de instituciones clave porque en esta administración, pues Gobierno Abierto está en presidencia por decisión política del presidente de la República, más no podemos garantizar que así vaya a ser a futuro, entonces hay que afianzar la sostenibilidad de este modelo de gobernanza y por eso hemos incluido otras instituciones con competencias y características afines al desarrollo de esto para la eventual continuidad de nuestro ecosistema y gobernanza. Y naturalmente el apoyo de la OEA e ILDA en la generación de insumos técnicos y en la sensibilización de los actores implicados. ¿Cuáles beneficios de la co-creación
Creo que son importantísimos señalarlo y no puedo obviarlo porque sin co-creación no hay corresponsabilidad, sin corresponsabilidad no hay involucramiento real, no hay incentivos para la participación y sin sociedad civil no hay actores estratégicos que demanden la sostenibilidad de esto. Entonces, por eso para nosotros la co-creación se convierte en un hito diferenciador en muchos procesos que el país ha estado llevando a cabo en materia de todo abierto y en particular en este tema. ¿Qué nos implica la co-creación o qué beneficios hemos identificado? Que hay una mayor confianza en la gestión del gobierno en estos temas, porque ya no se vuelve el desarrollo, digamos, de una propuesta a modo vertical, sino que estamos incorporando lo que la gente quiere ver ahí, lo que a la gente le interesa, no lo que yo desde la institución quiero publicar para satisfacer mi ego institucional. Eso es importantísimo. Asegura mejores resultados con un menor costo, aumenta los niveles de cumplimiento porque hay mayor fiscalización de la ciudadanía y eso obliga, sin duda alguna, no solo a cumplir, sino que también se haga de calidad la gestión institucional, permite una equidad de acceso en la formulación de políticas públicas y además nosotros tenemos por precepto constitucional regulado el derecho fundamental de acceso a la información y el de participación ciudadana. Esto también mueve y genera más innovación y fortalece la actividad económica y aumenta la efectividad, sin duda alguna. A propósito de los beneficios que pretendemos o que estamos esperando con muchísimo optimismo que nos va a traer la política. Sin duda alguna, yo creo que el más importante es entender que estamos trabajando en hacer efectivo el derecho humano de acceso a la información. Y no podemos dejar de entender que los datos abiertos es un ejercicio alineado a las nuevas tendencias y tecnologías de la información de un derecho ciudadano. E insisto, no podemos comprender la política como una dinámica de satisfacer nuestros egos institucionales o de ponerle el check a una lista de pendientes en estado abierto. No, es todo lo contrario, es una manera de incomodarnos como institucionalidad para hacer efectivo el derecho humano de acceso a la información y esto también permite en otros procesos una participación mucho más efectiva de la ciudadanía. Cuando tiene mejor acceso a la información es mucho mejor su nivel de incidencia y su nivel de demanda se hace más especializada y en un ciclo virtuoso de fortalecimiento democrático esto es muy importante. Los datos abiertos además son un elemento de decisión para diseñar políticas públicas y esto nos permite a lo interno de las instituciones fortalecer la calidad en los bienes y servicios que le damos a la ciudadanía. Como les decía, fortalece participación, colaboración e innovación a partir de la reutilización de datos públicos abiertos. No podemos pretender que o no podemos satisfacernos solo con publicar los datos. Nosotros tenemos que estimular desde la institucionalidad la reutilización, la generación de información, la generación de ideas y de acciones innovadoras que permitan fortalecer las políticas públicas. Naturalmente, a más transparencia y más información, más fiscalización y más efectiva y de calidad tiene que ser nuestra rendición de cuentas. Y además, como les comentaba, para nosotras es un orgullo y un honor hablar de ser el primer país desde estándares de la OCDE que establece una estrategia de Estado abierto. Y nos encanta la idea de ver que uno de los temas comunes, sin duda alguna, son los datos abiertos. Básicamente eso sería de nuestra parte. Ahí les dejamos lo que son nuestras redes sociales. Si incluso quieren intercambiar elementos estratégicos, está nuestro correo gobiernoabierto@presidencia.go.cr. Quedo abierta a las preguntas. Creo que lo rico de estos espacios, más que me escuchen a mí, es escucharles a ustedes todas las críticas, realimentaciones y dudas existenciales que les hayamos dejado, sin duda alguna, muy honrada en responder. Y de nuevo agradecerle a la OEA, porque sin ellos realmente nada de esto sería posible. Y un abrazo y un saludo fraternal a todos quienes comparten con nosotros este webinar el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministra Zúñiga, por su presentación, por los aportes. No me dejarán mentir todos los participantes que nos acompañan hoy del gran valor y la gran calidad de las dos presentaciones que hemos tenido para abordar un diálogo sobre la generación de políticas de datos abiertos. Agradezco a todos quienes van incluyendo sus preguntas y comentarios en el chat. Y como les comentaba, esperamos estar compartiendo
con todos ustedes el video, las presentaciones y toda la demás información que resulta de este intercambio. Viceministra Zúñiga, muchísimas gracias. Para nosotros, no solo en Perú, en Costa Rica, también ha sido un gusto trabajar. Cuando digo nosotros es a la Organización de los Estados Americanos. En particular, en el caso de Costa Rica, han sido dos áreas de la Organización de Estados Americanos que han apoyado este proceso. Ciertamente nosotros desde el Departamento para la Gestión Pública Efectiva, que es un departamento de la Secretaría de Asuntos Hemisféricos, como también el Trust of the Americas, y que fuera bien mencionado, quien fue socio y partner de este proceso en Costa Rica. Así que muchísimas gracias. Dos presentaciones top, las cuales me han dejado con mucho gusto y mucho entusiasmo para seguir apoyando todos estos procesos en la región, en otros países, y para eso está Hilda y los socios que están alrededor de Hilda apoyando. Bien, sin más, yo quisiera, tengo el agrado de presentar a la siguiente comentarista en su rol. Ella es Lucía Abelenda, de la Fundación Avina. Lucía Abelenda es gerente regional del área de tecnologías para el cambio social en Fundación Avina, es maestra en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, con especialidad en análisis organizacional y opinión pública. Vive en México, pero es original de Uruguay. Como gestora regional del área de tecnologías para el cambio social en Fundación Avina, coordina el Fondo Acelerador de Innovaciones Cívicas, iniciativa de Fundación Avina y Omnidad Network, que fomenta el desarrollo de tecnologías cívicas en América Latina, así como otras iniciativas que fomentan el desarrollo y uso de tecnologías y datos abiertos para el desarrollo sostenible. En su rol, Avina participa también y coejecuta y apoya a la iniciativa latinoamericana por los datos abiertos, y es un gusto tener a Lucía no solo en ese rol, sino como una experta y conocedora de estos temas en la región. Muchísimas gracias, Lucía, y esperamos escuchar de ti para comentar ahora sobre estos dos casos que hemos visto, y también anotar que estaré subiendo tu presentación en este momento. Así que, por favor, adelante, Lucía. Gracias, Mike, por la invitación a comentar estas dos excelentes presentaciones y contar un poquito la experiencia desde Fundación Avina en el trabajo con tecnología cívica y datos abiertos. Y aunque no esté la presentación, para no ser mala con el tiempo, voy comenzando a hablar. Y lo primero es, bueno, decir que desde Fundación Avina trabajamos por el desarrollo sostenible en América Latina a través de procesos colaborativos, es decir, procesos de co-construcción, entendiendo que necesitamos distintas miradas para generar ese impacto que buscamos. Avina en la región maneja 11 programas, básicamente, que son muy diferentes, desde acceso al agua, ciudades sostenibles, trabaja con los biomas, y en mi caso lidero un programa que se llama Tecnología para el Cambio Social, que tiene básicamente 3 ejes, que son la tecnología cívica, los datos abiertos y el apoyo a las estrategias de gobierno abierto. Y en ese marco, el trabajo en políticas de datos abiertos que viene haciendo la iniciativa latinoamericana para los datos abiertos y la OEA no nos es para nada ajeno, y es un placer poder acompañarlos en el trabajo que hacen a nivel país. Entonces, yo quería comenzar la presentación vinculada un poco a las dos presentaciones anteriores y mirar lo que tenemos y lo que teníamos en el 2013, cuando nosotros marcamos el hito de cuando empezamos a trabajar el tema de datos abiertos. Y creo que las dos excelentes presentaciones que escuchamos nos dejan ver que el ecosistema que hay hoy es muy diferente al ecosistema que teníamos en el 2013. Un ecosistema que, al pensar en datos abiertos, no pensábamos en intercambio entre países y entre sectores a nivel país, donde pensar en liberar datos se pensaba simplemente desde el Estado, cuando hoy en América Latina vemos excelentes datos de muy buena calidad que son
que son liderados por organizaciones de la sociedad civil y que son un insumo muy importante a la hora de generar y tomar mejores decisiones y de generar impacto y valor público. Que se pensaban solamente en el dato y no se pensaba en las capacidades y que se tenía que generar no solo a nivel del Estado, sino también a nivel de las organizaciones de la sociedad civil. Y sin duda empezamos diciendo que no había intercambio, y no había intercambio y mucho menos había colaboración. Y a pesar de que todavía tenemos grandes desafíos pendientes, y celebro que haya organizaciones como la OEA y como ILDA, y como Avila en el caso de desde Tecnología Cívica trabajando este tema, para abordar, creo que tenemos muchísimo hecho y que estamos muchísimo más cerca de esta imagen, y es mirar el tema de datos abiertos desde la mirada de un ecosistema donde el gobierno es un actor indispensable, pero los periodistas juegan un rol estratégico a la hora de difundir estos datos, de generar estas historias tangibles con estos datos y llegar a toda la población, donde las organizaciones de la sociedad civil son un actor indispensable para pensar en cómo se generan y se liberan datos de mejor calidad, que realmente puedan mejorar la calidad de un servicio público, que puedan estar mejorando las decisiones de gobierno. Creo que este ecosistema es lo que permite generar un intercambio que vaya mucho más allá de decir, no solamente, que vaya mucho más allá de generar políticas y aprender entre países, es decir, tomando en cuenta que no todas las políticas tomando en cuenta que es necesario entender y aprender entre los países, pero también tomando en cuenta las características locales. Y creo que la mirada de ecosistema nos ha ayudado muchísimo a poder hilar fino en ese sentido. Es decir, respetar que hay distintos intereses, distintas características y distintas capacidades en los distintos países de América Latina, y desde ahí desde esta diversidad podemos construir. Y desde Fundación Avila tenemos un enfoque muy particular en ese tema, y es que no alcanza con el ecosistema, sino que también tenemos que tener una mirada offline, online para los procesos de co-construcción en el tema de políticas de datos abiertos y el uso de datos abiertos. ¿Por qué eso? Porque eso permite poner en el centro el uso. Es decir, desde que comenzamos a trabajar con el tema de tecnología cívica y datos abiertos en la región, veíamos que no alcanzaba con poner a disposición la información. Por más que tuvieran una plataforma súper bonita, de muy fácil acceso, había que combinar saberes. Había que combinar saberes y generar procesos co-construidos entre distintos sectores para que esa información realmente pudiera activar y generar cambios, no solo a nivel de política, sino también a nivel de movilización de sociedad civil. Entonces, con la ayuda de los proyectos que apoyamos, que realmente son los que después voy a hablar, son los que hacen el trabajo y que tienen el corazón de todo esto, en base a los aciertos y algunas caídas, determinamos que para nosotros un proceso de co-construcción en el uso de tecnología cívica, que sin duda es un componente necesario para el tema de datos abiertos, tenía que tener básicamente 4 pasos, ¿no? Un codiseño desde el inicio, en el tema de qué datos liberar, cómo mostrarlos, cuál es la herramienta esencial, cómo mejorar tu calidad. Generar una estrategia de liberación y promoción en conjunto, cómo después generar campañas para que esos datos se usen, y cómo después de eso, todo ese proceso, esos 3 pasos anteriores, son un punto indispensable y estratégico para mostrar y escalar ese proceso, para que otro país, otra ciudad aprenda, intercambie, diga qué funcionó, qué no funcionó y cómo desde ahí podemos construir en conjunto. Nosotros con esta lógica venimos trabajando en distintos países de la región, apoyando un montón de proyectos que son los que nos han permitido generar el aprendizaje que tenemos en la región y entender
cómo los datos de gobierno pueden ayudar a mejorar la toma de decisiones públicas, pero también cómo la sociedad civil puede generar datos que pueden ser un insumo estratégico para los gobiernos y para otras organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ahí se los quería poner para que los conocieran, porque al final ellos son el corazón de todo esto. Y después termino este breve comentario con un anuncio que no podía dejar de hacer, y es que con esta lógica estamos en Alianza con Omidyar Network en un nuevo proceso para la selección de proyectos que trabajan en tecnología cívica y datos abiertos en América Latina, y que quedan 48 horas para postular, y espero que algunos de los participantes de este panel tengan excelentes ideas de cómo mejorar la región con el uso de datos abiertos y tecnología cívica y quieran postular y podamos trabajar juntos en el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lucía, por el comentario que nos haces y la información que aportas de contexto definitivamente en la implementación de estos casos, que trae también buen insumo de análisis. Para la siguiente intervención tenemos al señor Fabrizio Scrolini, quien finaliza estas intervenciones, y luego podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas, donde ustedes ya han dejado bastantes también en el chat y les agradecemos. Esta última intervención, en el rol de comentarista que trae Fabricio, resaltará algunos de los aspectos más relevantes y reflexionará sobre algunos de los estas discusiones que se han planteado en los dos casos. A Fabricio, muchas gracias. Fabricio Scrolini coordina la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, ILDA, y a su vez es presidente de la Asociación Civil Data Uruguay, Data UI. Él es doctor en Ciencia Política de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y se especializa en investigar temas como tecnología y sociedad, datos abiertos, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, y por supuesto todos le conocemos en estos temas en la región. Fabricio, muchas gracias. Por favor. Bueno, muchas gracias, Mike, muchas gracias a todas las presentadoras que estuvieron antes. Lamento no poder compartir la imagen, pero en este país que es Uruguay tan conectado y tan avanzado, a mí me tocan siempre las peores conexiones de internet. Entonces lo que yo quería decir, en primera instancia, tenía unos breves puntos para reflexionar sobre las políticas de datos abiertos en América Latina, y mientras voy recordando la presentación, quisiera reaccionar a algunos de los puntos que han tocado nuestras expositoras. Como básicamente han referido las expositoras, en América Latina muchos de los países han adoptado por una u otra vía los principios que aparecen en la Carta Internacional de Datos Abiertos, donde nosotros participamos tratando de exponer la voz de América Latina, así como los latinoamericanos fueron bastante activos en su construcción. Estos principios de alguna forma ayudan a estructurar las guías de las políticas, y yo creo que es saludable que los países en general logren estructurar la liberación de datos abiertos en torno a este tipo de principios, a los efectos luego de poder avanzar con mayor precisión y mayor solidez a la hora de promover estas políticas en un marco concertado, en un marco regional. Entonces creo que esta carta creo que ayuda a ordenar eso, y quería hacer una reflexión acerca de cómo los países en América Latina han seguido estos procesos de adopción o han seguido estos procesos de incorporar los principios a sus respectivas legislaciones o estrategias. Creo que el caso de Perú en esto es buenísimo, porque más allá que bueno, aún no haya adoptado, ya incorpora la carta a su estrategia, y está trabajando en los temas de normatividad, y yo creo que si alguien en los albores de esto, en la ciudad de Lima, cuando arrancaba el 2011, por ahí le decían a esos servidores públicos que digamos, ese trabajo inicial que estaban haciendo, casi experimental, iba a terminar siendo una política nacional, yo creo que no se lo hubieran creído, ¿verdad? Eso demuestra un poco el camino que
que han seguido estas políticas. Lo mismo en Costa Rica, que fue uno de los pioneros inicialmente en experimentar con esto en Centroamérica. Y creo que esta historia se repite también en Argentina, en Uruguay, en Brasil, donde genuinamente ha sido un movimiento de abajo hacia arriba, tanto del sector público como de la sociedad civil, para de alguna manera impulsar no solamente la liberación de datos, sino su uso. Creo que en la región en general, cuando uno lo mira, además de que es una de las regiones más activas en materia de la Carta de Datos Abiertos, uno puede ver también un poco el Open Data Barometer, que es uno de los indicadores que anualmente publica la Fundación para la Web. Ahí aparecen 3 países en el top 20, estábamos presentando eso también para los países del Triángulo del Norte, pero verán que eso es algo significativo, ¿verdad? México, Brasil, Uruguay aparecen ahí entre los primeros 20 países, y digamos, y en particular también hay países de alguna manera que son rankeados mejor o digamos, o capaz que menos favorablemente en algunos casos, pero creo que es significativo que la región esté ahí. Lo mismo en el Open Data Index y otros instrumentos de medición. También creo que ha sido sumamente importante el trabajo de articulación regional a través de este foro que hoy lleva adelante la OEA, a través del grupo de trabajo de datos abiertos de la red GEALC, de iniciativas como la Escuela de Datos o el Fellowship de Gobierno Abierto de las Américas, que van de alguna manera contribuyendo a nutrir de vida, de uso y de actividad a las políticas. Las políticas pueden quedar muy bien en el papel, pero si no tienen los actores trabajando para lograr los objetivos, y si no se dinamizan esos actores, básicamente no funcionan, ¿verdad? Y creo que en eso Latinoamérica ha sido una región sumamente activa. Para tener una idea de esto, yo siempre muestro esta foto, cuando la gente refiere al tema del crecimiento de las políticas y tal, siempre muestro, este fue el primer evento en Uruguay que se organizó, fue la primera conferencia regional de datos abiertos y la primera vez conferencia, se llamaba Breatam, y ahí ven a un grupo de tímidos miembros de la sociedad civil y servidores públicos, esa primera foto, que serían unos 60, y la de abajo, que fue en Colombia recientemente, ustedes pueden ver cómo ha crecido esa comunidad a nivel latinoamericano, ¿verdad? Genuinamente se trata de una comunidad de práctica trabajando en distintas áreas, y creo que eso es algo sumamente valioso. Hay casos, ¿verdad? Hay casos de datos abiertos también que son generados por los ciudadanos, o sea que cuando se abren los datos también permiten que los ciudadanos generen datos gracias a la infraestructura, por ejemplo, de datos geográficos, en el caso de Caminos de la Villa, en el caso de Por Mi Barrio. Eso también demuestra que hay posibilidad para los ciudadanos de participar cuando los datos abiertos les permiten contribuir. Estos 2 casos justo han sido financiados por el fondo Avina que mencionaba Lucía en su edición anterior. También otra de las cosas que a veces se pierden en este mundo de los datos abiertos es uno de los principales clientes de los datos abiertos o de las políticas de datos abiertos es el propio Estado. Por ejemplo, además de que se pueden realizar análisis y ayudar a la gente a tomar mejores decisiones, tanto los informes de la Nación Data sobre cárceles, así como el trabajo que se hizo para liberar datos de prestadores de salud en Uruguay con la aplicación a Tu Servicio, uno de los experimentos que llevamos adelante, tuvieron impacto básicamente también para adentro del Estado, es decir, para que los servidores públicos pudieran entender mucho más la información con la que operaban y lograran detectar los huecos de información o lograran detectar acciones que se podían tomar en función de la información que antes no veían. Es decir, aquí hay un doble juego, no solo es que la ciudadanía conozca, sino a veces que el Estado mejore muchísimo su capacidad de gestión y sus datos. Como todo hay desafíos en la región, hay un tema de infraestructura de información que hay que resolver. Esto es un poco más amplio que el tema de datos abiertos, es un tema que embarca gobierno digital y otras áreas, pero ahí hay un tema y también los temas de conectividad. Hay un tema de falta de capacidad o conocimiento del sector público, sociedad civil, incluidas las agencias de monitoreo. Creo que nos falta mucho trabajar en cómo escalar el uso de los datos, cómo ayudar a estos actores a adquirir nuevas habilidades, porque potencialmente cada uno de ellos es un agente de cambio, es un agente de uso.
Hay que recordar siempre que las políticas de datos abiertos son un sostén, que son algo que permite construir sobre, y que no son básicamente un fin en sí mismo, ¿verdad? No es liberar datos como un mantra, digamos, libérenlos, sino que ayudan básicamente a conseguir objetivos, en general, objetivos de desarrollo de los países. En realidad, seguimos precisando demostrar la utilidad de los datos, se necesitan ser reutilizados, hay que agregar valor, eso comienza a aparecer, y iniciativas como el TEC y otras iniciativas a nivel regional son propicias para demostrar eso, demostrar que cuando el gobierno está liberando datos o cuando la ciudadanía lo está demandando, se pueden hacer cosas que sumen valor público. Y las políticas, como decía anteriormente, ayudan a articular estos procesos. Yo me quedaría por acá y quería como reaccionar a esos tres puntos de las presentadoras, ¿no? Por un lado, el interesantísimo proceso de Perú hasta la consolidación de su estrategia, demostrando cómo a través de sucesivas administraciones se puede trabajar en sostener la iniciativa y sostener y mejorar básicamente su punto de comienzo. Eso habla también muy bien de los servidores y servidoras públicas de Perú y también de su sociedad civil, que ha logrado mantener el momento para avanzar con estas políticas. Un caso similar es el caso de Costa Rica, en el sentido del trabajo comprometido, intersectorial, que asegura una sostenibilidad de esta política más allá de las administraciones de turno. Esto de alguna forma es lo que hay que tratar de lograr que las políticas de datos abiertos sobrevivan a los gobiernos de turno y sean parte común de la vida de los estados. Finalmente, reflexionando sobre lo que mi colega Lucía Belenda decía, naturalmente los datos abiertos tienen múltiples impactos y aún hay que considerar aquellos que su uso no necesariamente incluye, pero su vida puede mejorar a partir de él. Y ahí es donde todo este mundo de estrategias online, offline, sin duda cobra mucho sentido, pero sobre todo cobra mucho sentido el asistir a la ciudadanía, el asistir al sector privado, el asistir a la academia, a que comience a usar más los datos para contribuir a la creación de conocimiento y apropiación del mismo. De nada nos sirve si alguien muy lejano en una ciudad europea sabe un montón de cosas sobre nosotros o nosotras, si no podemos nosotros accionar ese conocimiento a nivel local. Entonces es sumamente importante que logremos que los actores a nivel local, a nivel regional, puedan accionar, además de generar conocimiento, puedan actuar sobre él y de esa manera contribuir con el desarrollo de su comunidad. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco muchísimo el tiempo y las disculpas de vuelta por la invitación. Bien, muchas gracias al doctor Fabricio Scrolini por la información que nos agrega y el contexto que propone con su análisis y los comentarios. Muchísimas gracias a todos. Vamos a dar espacio a la sesión de pregunta y respuesta. Yo quisiera aprovechar para pedirle un favor a los presentadores, a los dos casos en particular, a la secretaria Ugarte y a la viceministra Zúñiga, que puedan, eh, si tienen ya alguna respuesta, alguna pregunta de las que se hizo en el chat y quisieran compartir, por favor se sientan en libertad de hacerlo en la medida en que hayan siguiendo algunas de estas preguntas. De no ser así, yo inmediatamente tengo dos a las que pudiera indicarles. Eso sería en el proceso. Y lo siguiente es que les invito a encender de nuevo sus cámaras para esta sesión de preguntas y respuestas, y en muy breve tiempo estaremos cerrando, porque en realidad en 3 minutos deberíamos cerrar este webinario y no queremos ser de inconveniente a ninguna de las personas que están acompañando este proceso, tanto a los participantes como a los presentadores, para poder en la medida de lo posible responder el mayor número de preguntas que podamos en un tiempo sucinto. Y las que no sean abordadas, muy seguramente estaré pidiendo el favor y la colaboración a los presentadores aquí reunidos para que podamos abordarlas fuera de línea y que ustedes tengan esos recursos. Así que no sé si, por ejemplo, la secretaria Ugarte tuviera alguna reacción a alguna de las preguntas que ya han puesto en el chat. Ok,
Ok, a ver, yo he agrupado los temas que nos han preguntado. Hay varias preguntas sobre estrategia, ¿no? Sobre cómo hemos hecho para decidir. ¿Cómo hemos hecho para decidir qué información se debía publicar? ¿No? Mike, ¿lo escuchas? Sí, les estoy escuchando bien, gracias. A lo mejor si se acercan un poco más a la cámara, perdón, al micrófono, hay algunos participantes que a lo mejor tienen dificultad de escuchar bien. Perfecto. La pregunta era sobre cómo habíamos priorizado qué datos. Entonces, ahí hicimos dos ejercicios. Un primer ejercicio fue una decisión de orden política pública, digamos, que fue por el impacto. Escogimos datos que generaran valor para la economía, que estuvieran asociados al tema de gobernanza y que permitirían crear valor social. Entonces, era desarrollo económico, desarrollo social y gobernanza. A partir de esta información, lo que se pidió a las entidades es que los miraran, los revisaran en función de la dificultad que podían generar. Entonces, hicimos unas tablas de valoración que podemos compartirlas, están en la guía rápida que se armó para la apertura de datos. Y con esta información sacábamos una categorización de la información que combinaba impacto con dificultad. Con eso sacamos el inventario de datos, calificando los datos que pusimos en el inventario, tomamos decisiones sobre cuáles iban saliendo primero y concentramos las áreas de datos para que pudiéramos tener también un trabajo posterior de utilización más enfocado. Eso por un lado, que nos han preguntado sobre temas metodológicos. Un segundo elemento que nos han preguntado bastante ha sido cómo convencimos o cómo hicimos para lograr que hubiera esa suerte de concientización. Y aquí les voy a contar, esto es un poco más anecdótico, pero lo que hicimos fue, una vez que las entidades trabajaron en decidir ellas cuál era su información relevante que podían sacar, o sea, era realista la propuesta de lo que podían poner de información en los datos, se comprometieron con un plan de trabajo y los que hicimos seguimiento muy cercano de cumplimiento y cuando no cumplían llevábamos el tema al nivel político y eran los ministros a los que el primer ministro les decía, oiga, ustedes no están cumpliendo, tu entidad no está cumpliendo y probablemente no hay mejor forma de impulsar esto que tener en la sesión del Consejo de Ministros alguien que lleva la cuenta de quién está cumpliendo y quién no. Entonces, eso fue lo que generó el apoyo político para que efectivamente tuvieran que avanzar. Finalmente nos hicieron preguntas sobre qué vamos a hacer en el proceso de implementación. Es muy pronto para hablar de medición de impacto, porque no tenemos cómo, pero en la medida que el dato se ha acotado, o sea que el dato está en ciertos sectores, vamos a poder trabajar los temas de utilización con metodologías claras. ¿Qué estamos haciendo para preparar este plan? ¿No? ¿Qué vamos a hacer en estos días para preparar este plan? En primer lugar, tenemos que conocer bien a los usuarios de los datos. El Perú es un país que tiene solo 59% de personas que acceden a Internet, por razones diversas. De ese porcentaje, alrededor de un 30% entra una vez por semana y solo 15% entra diariamente una vez al día. Entonces, no es que tengamos un usuario que está totalmente conectado, más allá de que tenga conectividad, no es que haga transacciones tampoco. Tenemos un bajo nivel de transacciones en Internet. Por lo tanto, debemos conocer muy bien a quién van a llegar estos datos, en quién nos vamos a enfocar para tener un público, o sea, un usuario sofisticado y demandante. Y entonces haremos encuestas, en la encuesta nacional, para ir identificando estos grupos de personas y poder promover acciones muy concretas para ir generando esta demanda en ellos, ¿no? Que son los que van a hacernos sostener a largo plazo. Y después el tema se va a ir ya expandiendo, seguramente a medida que algunos encuentren que tiene sentido para la gente usar esta información. Y dentro de estos públicos, con los cuales estamos caracterizando, está también especialmente la sociedad civil vigilante, porque la sociedad civil es muy amplio, los que hacen vigilancia del Estado, que tienen un interés muy concreto, como aquellos que trabajan en temas ambientales, en diferentes temas, ¿no? Como la academia. Entonces estamos apuntando también a estrategias con la academia para la utilización de esta información para fines académicos. Y ahí apuntamos a población joven, a población que además pide con calidad la información, ¿no? Básicamente son los tres grupos de cosas que nos preguntaron que nos parece que vale la pena comentar. Muchas gracias, secretaria Ugarte. Agradecemos esas respuestas a las preguntas. Antes de ceder la palabra a la viceministra Zúñiga para reaccionar también a algunas de las preguntas que han planteado en el chat, yo quisiera agregar un insumo
que desde mi perspectiva, nuestra perspectiva, el Departamento para la Gestión Pública Efectiva ha sido importante en estos dos casos para el éxito y para el avance que han presentado estos dos casos de generación de política de datos abiertos. Y por supuesto, no lo va a mencionar la secretaria Ugarte ni la viceministra Zúñiga, por obvias razones, pero yo sí lo voy a hacer, y es que detrás de este impulso y los avances de estas iniciativas en cada uno de los países hay detrás equipos o han habido equipos sólidos que los impulsan, y eso es muy importante reconocerlo, más allá obviamente de los liderazgos políticos a primer nivel en presidencia, vienen los propios de los ministros y viceministros, como son en este caso la secretaria en el nivel de ministros en los países, quienes se apersonan y abanderan estas iniciativas y los equipos que están detrás. Así ha sido el caso de las personas que han trabajado en la Secretaría de Gestión Pública, estos procesos y los propios equipos que les acompañan a ustedes ahora en la presentación de este webinario, por ejemplo, que han estado detrás a través de estos últimos años empujando esos temas. Y eso es muy importante también porque estos procesos necesitan también de esos campeones, de esos funcionarios públicos que se abanderan e impulsan estos procesos y coordinan en estos procesos de co-creación en diferentes instancias. Eso se necesita no solo en estos dos casos en particular que se han mostrado ser exitosos, sino también en otras latitudes donde se implemente. Entonces, eso es un atributo importante que debe incorporar estos procesos de co-creación, y a ustedes, por supuesto, las felicitaciones y la admiración de estos equipos que han tenido detrás articulando todo el avance de las políticas. Bueno, habiendo dicho eso, quisiera hacer la palabra a la viceministra Zúñiga en reacción a algunas preguntas, si lo tuviera. Hola, hola. Costa Rica, ¿nos escucha? Hola, bueno, hablando de equipos, la viceministra, una emergencia, tuvo que salir. Hola, ¿me escuchan? Hola, se entrecortó un poco. Sí, hola. Sí. Bueno, les decía que hablando de equipos, la viceministra tuvo que salir a atender una emergencia. Nos comentan de Costa Rica. Les habla Ana Isabel. A ver, Ana Isabel, te escucho un poco entrecortado. Que es parte del equipo del viceministerio, mucho gusto. Bueno, aquí nosotros habíamos recopilado las preguntas que nos llegaron por el chat. Sí, creo que sí, aquí oye bien. Creo que Bueno, tenemos si gustan, algunas... lo que voy a hacer es, voy a pasarles por el chat las respuestas a las preguntas que nos llegaron durante la ponencia de la viceministra. Igual quedamos a disposición en el correo electrónico de Gobierno Abierto, que también les puse en el chat. Y bueno, en nombre de la viceministra y de todo el equipo, agradecer el espacio y todo el apoyo de la OEA en estos procesos de Gobierno Abierto. Muchas gracias, Ana Lucía. Ana Isabel, perdón. Ahí al final sí te escuché muy bien, te logré escuchar, y entonces pues estaremos atentos a las respuestas que puedan enviarnos a través del chat. Y lo otro, para indicar que el chat también es uno de los recursos que es grabado de este webinar y quedarán como insumo del intercambio. Sus comentarios y preguntas ahí quedan grabadas. Así que muchísimas gracias. Para finalizar, no sé si
Lucía o Fabricio tuvieran algo más que agregar, o de lo contrario, cerramos el webinario. Solo me indican, y si no, doy cierre. Bien, el silencio puede indicar que no hay preguntas adicionales o aportes que Lucía y Fabricio quisieran agregar. Así que agradecemos a la viceministra Zúñiga, a la secretaria Ugarte, así como al señor Scrolini y a la señorita Abelenda. Se han resaltado aspectos extremadamente relevantes de estos dos casos que sin lugar a dudas han enriquecido estos diálogos regionales para la generación de políticas de datos abiertos que con certeza servirán como referente a otros emprendimientos similares, como ha sido el caso de consultas que nos han planteado en el chat en Guatemala, o en Venezuela o en otras latitudes de la región. Nosotros siempre estaremos atentos a poder recibir las solicitudes del caso para analizar en el marco de la iniciativa latinoamericana por los datos abiertos y seguir apoyando así estos procesos en la región. A todos ustedes participantes, igualmente nuestro agradecimiento. De nuevo, el video de las presentaciones de este webinario serán distribuidas a todos ustedes y publicadas en web, así como toda la información complementaria que esperamos sea de valor a sus propios procesos de generación de políticas de gobierno abierto y ciertamente de datos abiertos. Les invitamos también a revisar regularmente la página del Departamento para la Gestión Pública Efectiva y la Escuela de Gobierno de la OEA, donde estaremos publicando información de próximas actividades como estas. Muchísimas gracias a todos, que tengan un resto de día muy agradable y exitoso. Hasta pronto. La plataforma quedará abierta 5 minutos más.